y estoy pensando en un caso concreto, de una persona, bueno, con un problema familiar de persecución, de amenaza de muerte, un problema grave, social, y que cuando me lo contó yo vi en su historia que había varios episodios de angustias, ansiedades, y fui yo quien le dije, ¿le has explicado a tu médico esto? Y me dijo, no. Digo, hombre, pues a lo mejor una de dos, yo te ofrezco decírselo yo si tú no le quieres decir, pero esto le ayudaría a entender esta situación que tú tienes. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que yo pienso que está bien que digan lo que piensen que tengan que decir, pero que cuanto más nos digan, más podremos entender qué es lo que les pasa. No, por otro lado, estoy de acuerdo en que todo lo que es las xarxas, las redes sociales, están también en crisis, ¿eh? Bueno, hay una cosa de lo que planteas, yo creo que está muy bien dicho, que es que el único dispositivo que hay en este salvaje país, no sé si es la atención primaria. Te lo digo porque participado en múltiples intervenciones. Los servicios sociales son tan débiles, débiles quiere decir casi insultante, que no existen prácticamente, simplemente para apoyar 4 funciones, que el único dispositivo que tienes es ese. Entonces a mí, en mi carrera profesional, una de las cosas más bonitas que he hecho es, me llamaron a un congreso de médicos de familia del sur de Madrid, de Getafe, hace unos años, para un problema que ellos definían de hiperfrecuentadores. Hiperfrecuentadores eran pacientes, entonces yo inmediatamente hice el vínculo con que era una zona que había sucedido una desindustrialización. Entonces, desindustrialización quiere decir aumento de paro, multiplicación de crisis, de factores críticos en muchas personas. Entonces, ¿a dónde vas a contarlo? Ahora que la gente no va con los curas, pues iban hiperfrecuentador, iba a soltar el rollo. Entonces había profesionales que nos decían, es terrible porque vienen a contar todos los episodios de... Está claro. Yo de todas formas aprovecho para comentar que la cuestión de hablar no se puede delegar en un psicólogo o en otro profesional, mucho cuidado con esa cuestión. Es una cuestión que se corresponde al núcleo del servicio, que sería el médico. Entonces, a mí, yo tengo una posición muy crítica con... Me parece que el peor mecanismo de la civilización, que se ha referido antes el filósofo, es la derivación. No sé si yo tengo cosas escritas por ahí. Derivar sería la cosa más terrible que hay. Entonces, añoro un pasado en el cual un niño tenía un maestro, no sé si un maestro, y ahora sus necesidades están fragmentadas en un dispositivo en el cual va circulando entre... Entonces a mí me molesta mucho, y lo fuerte que puede tener la atención primaria, el punto fuerte puede ser ese, justamente, que tú tienes una relación que puede fijarse. No sé si... Entonces hay una cuestión fundamental. Si aparece un dispositivo en el cual rotas, eso... Aprovecho también para decir otra cosa, que está presente, lo que pasa es que lo ha suscitado esta mujer antes. Vosotros fijaros en una cosa, si hacéis una búsqueda hoy entre literatura de atención primaria sobre la palabra estilos de vida, os desafío eso, no sé si, aunque ya no nos veremos mañana, os desafío eso, estilos de vida, y después condiciones de vida. No sé si... Y en condiciones de vida no aparecen. Mis clases de sociología de la salud, la primera cuestión sería la cuestión de las condiciones de vida, y reírnos un poco de eso de los estilos de vida, que es una invención que tiene su origen en el comercio y las actividades comerciales. Entonces, me parece extremadamente importante que una persona se comporta con respecto a sus condiciones de vida. Entonces, por poner un ejemplo cutre y tal, pero una viejecita que come chocolate a todas horas y está mal, está supliendo que no tiene relaciones sexuales o que sus nietos están fuera, no sé si es lo que le gusta, lo que tiene a mano para... Entonces, todo eso está vinculado a las condiciones de vida. Entonces, las condiciones de vida han empeorado. Simplemente quería plantearlo, que lo habéis suscitado varias veces. Que no solamente son los indicadores económicos, sino también los indicadores relacionales. Hay una descomposición de la antigua sociedad industrial, una descomposición. Aquí en Barcelona se nota mucho, y esa descomposición plantea
la debilidad de las redes, en fin, toda una serie de problemas añadidos. Está hablando con una persona que es pobre en recursos en general, y eso, el dispositivo más sensible que lo percibís es atención primaria, porque en otros sitios no hay tiempo ni para hablar. Un comentario al hilo de esto que estabas diciendo ahora último, que incluso teniendo una gran red social, eso no significa que uno vaya a tener el apoyo y el soporte moral, emocional y tal en el proceso de sufrir una enfermedad. Entonces los estudios indican que aunque tengas esa red, que está descompuesta, pero aunque la tengas, eso no garantiza que tengas ese apoyo que tú buscas de otra forma, que no es el médico, sino que es más el compañero, el amigo, el tal, ¿no? Y en este sentido, a raíz de lo que tú decías, la importancia de lo que están haciendo las asociaciones, los grupos de ayuda mutua, esas redes sociales están sustentando pues esta carencia de soporte moral, emocional, social, llámale, bueno, las tres cosas juntas, ¿no? Y están haciendo una labor muy importante. Claro que sí que están agrupados muchos por enfermedades, pero bueno, ella decía también que hacían talleres con cuidadores, ¿no?, de diferentes enfermedades. Hay talleres de cuidadores de personas con Alzheimer, solo eso, pero que esto está funcionando y sí que funciona para la gente. Lo que pasa que en contrapartida, pues esto, sobre todo en áreas más urbanas, como la familia extensa ya prácticamente no existe, aparte la gente vive en distancias geográficas de cómo voy a cuidar de mi madre, mi hermano o de mi amiga si vivimos a tantos kilómetros, todo esto dificulta el poder estar ahí, ¿no? Hay diferentes formas de estar ahí, de todas maneras. Antes, al uso antiguo, tradicionalmente cuando alguien estaba enfermo se le iba a visitar a casa. Esto ya no se tercia. No se va a visitar a la gente, anem a patar la xerrada, anem a seure un rato y xerrem. Esto es una actividad importantísima para mucha gente que se pasa horas solo en casa. Y a raíz de lo que comentabas de esta desaparición de la red social, yo le voy a pasar el micro a él, porque él habló de autonomía, y cuando llevamos esta autonomía al máximo, que es, ahí te quedas, tú solo, ¿no? Y precisamente esta autonomía de, bueno, ya te lo vas a resolver tú, es la que acaba llevando a esta. Es como un pez que se muerde la cola, porque también, si antes comentaba que los crónicos, por sus limitaciones, algunos, no pueden salir, no pueden tener tanta actividad social, claro, se quedan más recluidos en casa. Entonces, y esto es el pez que se muerde la cola, sales menos, la gente te ve menos, la gente te llama menos, y, pam, pam, y ahí va, y es como un cercle vicioso, ¿no? Sí, para empezar, me ha venido a la cabeza una cosa que también se lo quería comentar a Juan, a ver qué opina como sociólogo. Me ha venido a la cabeza Lipovetsky. Y me ha venido a la cabeza justamente el concepto de red situacional. Es decir, él es un sociólogo que está muy contento con la sociedad de consumo de los años 80, es feliz con esa sociedad de consumo, y nos dice que hay una sustitución de, por ejemplo, los proyectos políticos compartidos que unían proyectos de clase, etcétera, los sustituye por unas redes situacionales en que personas van y vienen agrupándose en función de criterios completamente cambiantes. ¿Sí? Asociación de personas que fuman en pipa. Y al día siguiente pues me asociaré a la asociación de personas que van en bicicleta los domingos por la mañana. Claro, en esa sociedad que describe Lipovetsky, eso enlaza perfectamente la atomización del individuo hacia el máximo, que es un solipsismo en el que el individuo que describe Lipovetsky es el individuo del consumidor máximo, que tiene opciones de vida cambiantes que solo dependen de su criterio de decisión y que para él es la expresión máxima de libertad. Pero claro, esa expresión máxima de libertad se transforma precisamente en eso, en solipsismo, solis ipse, solo yo, en un solo yo en el que rompes las redes que decías que incluso que ya había destruido la revolución industrial, como Bauman lo describe en La Comunidad, pero que todavía sufre una rotura todavía más profunda a partir de la sociedad de consumo que se pone en marcha ya en los años 30, pero que ahora justamente está empezando a entrar en crisis. Entonces, esa radicalización absoluta de ese concepto del individuo libre, absolutamente libre, resulta que es una ficción y una idea completamente fracasada, que todavía está en vigor. Es decir,
pensamos que vamos a solucionar la crisis volviendo a consumir más. Por eso dudo de que sea así. Es decir, ¿qué ocurre? Que cuando caemos en el lado más, digamos, en la radicalización de esa autonomía, sin tener ningún otro objetivo que la autonomía por ella misma, entonces, como decíamos, caemos en ese otro extremo en el que nos desligamos como individuos de la red colectiva que nos da sentido como personas, porque ya simplemente para poder ser individuo necesitamos nacer en una comunidad, físicamente, evidentemente, pero nacer como personas nacemos cuando interactuamos con nuestros contemporáneos, lo que nos permite adquirir un lenguaje, adquirir una cultura. Por lo tanto, nos hacemos individuos gracias a la comunidad y transformamos la comunidad siendo individuos que actúan y que, valga la redundancia, activamente dentro de la comunidad. Con lo cual, lo que hemos perdido de vista es esa necesidad de la existencia de una comunidad que ha pretendido ser suplantada haciendo que los individuos se sientan satisfechos con opciones de consumo. Y eso ya no funciona. O sea, eso ha fracasado. Eso, en cierta medida, es lo que a lo que me refería cuando decía que llegamos a un límite. Estamos llegando a unos límites y hay síntomas de que eso que ya no funciona hay que cambiarlo. Cuando hay esos síntomas, podemos ya estar a la expectativa de hacia dónde van a cambiar. Si nos damos cuenta de que están ahí, a lo mejor podemos hacer algo. ¿Hasta qué punto depende de nosotros? Depende de nuestras acciones diarias, cotidianas, como personas, como profesionales, como ciudadanos. Pero eso está ahí. Es decir, estamos en un mundo en el que ya ha fracasado el modelo de atomización. Pero todavía, creo yo, buena parte de la sociedad todavía no ha dado el paso a darse plenamente cuenta que eso ya no funciona. Y por eso, esos síntomas, ¿no? Bueno, y el drama aparece cuando el cuidador es el átomo y el enfermo crónico pide por favor red y familia, ¿no? Yo creo que, y he visto muchos años, que me quedé a veces así, después éramos paternalistas, éramos demasiado, la medicina de familia tenía que ser técnica, objetiva, tenía que poner unos límites y no sé qué. Ahora nos vamos volviendo para atrás, ¿no? Diciendo que no, que nos hemos pasado, ¿no? No sé si me sé explicar, pero más o menos es esto, ¿no? Y lo que quizá me ha sabido mal, que has dicho que el médico que lo ha dejado porque ha sido mayor es un cobarde. Hombre, ya estamos hasta las narices de que ahora ordenador, ahora no. Ahora somos amables, ahora tenemos que ser críticos. Y quizá por la edad ya estamos un poco cansados. Seguimos luchando y estoy aquí y tengo más edad que ninguno de los que estáis aquí. Y estoy aquí. Es decir, que quiere decir que sí que quiero cambiar las cosas, pero quizá la gente que ha venido detrás, a ver, no me sé explicar. Nosotros, en nuestra época, quizá porque, yo qué sé, te subían no sé qué, salías a la calle y te pegabas con quien sea. Ahora la gente que viene detrás nuestro no se pega con nadie. Y yo creo que tendríamos que llegar al momento en que empezábamos otra vez a pegarnos con quien sea. No sé, no me sé explicar, pero más o menos es lo que quería decir.